Caín tuvo dos momentos en que Dios le extendió su gracia. No se entiende por qué Caín ofreció una ofrenda diferente a la que Dios requería. Se desconoce el por qué Caín ofreció una ofrenda diferente. Quizás muchas personas se preguntarán, pero ¿cómo es posible que Caín, sabiendo lo que Dios requería, iba a presentar algo diferente? Sucede así porque muchas personas tratan de hacerle un servicio a Dios de acuerdo a la manera como ellos piensan que se lo pueden hacer, y no tienen cuidado para revisar e irse a las Escrituras, donde Él ordena y donde Él establece la manera correcta como nosotros, los hijos de Dios, podemos agradar a Dios. Recuerda, tú no vas a agradar a Dios de la manera como tú crees que lo puedes adorar. Debemos de acercarnos a Dios de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Cumpliendo su palabra. Por eso la palabra dice, si creyeses en mí, como dicen las Escrituras, de vuestro interior correrán ríos de agua de vida. Presentó una ofrenda rara. Caín ofreció una ofrenda que no correspondía. Algunos piensan que Caín no sabía el tipo de ofrenda que tenía que presentar. Y en este video quiero mostrarles por algunas escrituras que Caín sí sabía el tipo de ofrenda que Dios requería, porque Dios no envía juicio a alguien sin antes primero extenderle su misericordia. Independientemente que sean hijos o no sean hijos de Dios, Dios siempre envía su palabra para que las personas se arrepientan y para que las personas puedan actuar de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a sus pensamientos. Caín nació en un hogar que conocía los mandamientos de Dios. ¿Cómo sabía Adán y Eva cuál era el mandamiento de Dios? Recuerda, en Génesis 3, cuando ellos cometieron el pecado, cuando ellos cayeron, Dios les perdonó su falta. Dios hizo el primer sacrificio. Dios expió la falta que ellos cometieron. ¿Y cómo expió Dios la culpa de ellos? Dios sacrificó 2 corderitos y a la vez los vistió. Recuerda que en la ley se dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y en la misma ley dice la palabra que la persona que cometía un pecado o una falta tenía que morir. Pues Dios, por amor a sus hijos, presentó un sustituto. En este caso sería los 2 corderitos que tomaron el lugar de Adán y Eva para morir en lugar de ellos. Estos corderos, en sentido figurado, estaba hablando en un futuro del Cordero perfecto que tenía que venir y pagar de una vez para siempre el pecado de toda la humanidad, que era el Señor Jesucristo. Y como bien lo introdujo Juan el Bautista cuando Jesús vino al Jordán a ser bautizado por él, y él le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Caín conocía la revelación que Dios le había dado a sus 2 hijos, a Adán y a Eva. Y en ese hogar se cumplía el sacrificio. En ese hogar Adán hacía su sacrificio como cabeza del hogar y los hijos fueron enseñados. La palabra enseña: instruye al niño en su camino y aunque sea viejo no se apartará de él. Pues Adán tenía que enseñarle a sus 2 hijos la manera correcta, cómo podíamos agradar a Dios. Pero sabemos que Abel presentó el sacrificio y en el libro de Hebreos dice: Dios se agradó del sacrificio que le presentó Abel y muerto aún habla por él, porque alcanzó buen testimonio de haber agradado a Dios. Caín no lo hizo. ¿Por qué? Porque Caín presentó una ofrenda que no correspondía. Ese es el dilema. Muchos se preguntan, pero ¿por qué Caín presentó una ofrenda diferente? ¿Por qué Caín presentó una ofrenda que no correspondía? O la otra pregunta quizás, ¿pero por qué Dios miró con agrado a Abel y por qué le desagradó la ofrenda de Caín? Incluso algunos encuentran injusticia en Dios y dicen que Dios es un Dios que hace distinción, que Dios prefiere a uno y rechaza al otro. No es de esa manera. Lo que pasa es que las personas, al igual que Caín, desconocen la revelación divina que Dios estableció. Tú no te puedes acercar como tú quieres a Dios. Yo no puedo acercarme a Dios como a mí me parece.
tengo que acercarme a Dios como su palabra nos enseña que debemos de acercarnos. Este hogar tenía el mandamiento. Este hogar conocía la forma correcta, cómo tenían que acercarse. Repito, Adán y Eva seguramente, como todo buen padre, le enseñan los principios a sus hijos de cómo agradar a Dios, de cómo presentarse de la manera correcta, porque ellos tenían el mandamiento. Entonces muchas personas piensan que porque Caín era hijo del maligno no podía recibir revelación de Dios. Pues sí la tenía, apreciado hermano que me escuchas. Muchos piensan que Dios no puede darle una revelación a alguien que no sea su hijo. Eso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Primero tendríamos que mirar a Balaam, que era un profeta y que recibió de parte de Dios revelación, pero era un profeta asalariado. Tendríamos que mirar también a Caifás en el tiempo de Jesús. Caifás profetizó, Caifás tuvo una revelación y dijo: vosotros no sabéis nada, no entendéis que es mejor que muera un hombre por toda la nación y no toda la nación. Y dice la palabra que le vino esa profecía o esa revelación porque en oficio era el sacerdote, era el sumo sacerdote. Entonces Dios puede darle su revelación. Dios no hace distinción como muchas personas creen. Ahora, hay diferentes maneras en que la revelación divina viene a las personas, de una manera directa o de una manera indirecta. En el caso del apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, bajo la inspiración divina: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres Pedro, o bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuvo una revelación de forma directa, pero también hay revelaciones de forma indirecta. ¿Cuáles son las revelaciones de forma indirecta? Son aquellas que recibimos por medio de un tercero. Es decir, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Estaba impartiendo la revelación divina, estaba hablando el mensaje de la hora, pero algunos no lo recibían porque no quisieron recibirlo, porque ellos entendían, ellos comprendían. Muchos me dirán: no, sí era la revelación divina la que el Señor Jesucristo estaba hablando, pero ellos no podían verla, ellos no podían entenderla. Claro que ellos la entendieron. ¿O por qué Nicodemo llegó y le dijo: maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él? Ellos habían discutido, ellos tenían sus reuniones, ellos sabían que Jesús había sido enviado por Dios y que su palabra, su mensaje era de Dios. El problema fue que no lo aceptaron, no quisieron aceptarlo. De la misma manera, hay muchas personas en el tiempo de hoy que Dios, por medio de sus ministerios, está hablando la palabra revelada de la hora y no la aceptan. No la aceptan, ¿por qué? ¿Por qué no la reciben? Porque no es que Dios no se la envía, no es que Dios no se las da, sino que se comportan como Caín. Pero siempre Dios ha enviado su revelación. Entonces debemos estar en este tiempo presente muy bien formados en lo que corresponde a la palabra de la hora. Porque muchas veces hay conceptos que tratan de anular el movimiento divino de Dios. No te enredes en estas cosas, amado hermano. Caín sabía. Caín, de una manera indirecta, tenía la revelación. Sabía cuál era el mandamiento. Caín, de una forma indirecta, sabía cuál era el mandamiento. Conocía la revelación. Conocía el mandamiento, sabía lo que tenía que hacer. Y 2 veces Dios le extendió su gracia a Caín. Primero, cuando esa revelación llega, pero él no la recibe. Él ve a sus padres sacrificando a estos corderitos y a él le pareció algo grotesco y no lo quiso hacer así. Sin embargo, cuando él presentó su ofrenda, que la hizo muy bonita, muy florida, muy decorada, el Señor le dijo: no le agradó, no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque no venía de acuerdo a la palabra, porque no venía de acuerdo al mandamiento. Entonces él se molestó, Caín se enojó. Y es lo que le pasa a las personas cuando a Dios no les avala sus comportamientos. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres lo bueno, ¿tú también no serás enaltecido? Le está diciendo Dios en ese diálogo. Pero si tú sabes cuál es la revelación divina, si tú sabes cuál es el mandamiento, hazlo para que entonces yo también te pueda exaltar. Entonces Caín sabía cuál era el mandamiento. Caín tenía la revelación. Hay creyentes que al día de hoy tienen dificultad por los conceptos que tienen respecto a la fe y a la revelación divina. Pero entiéndase
que Dios envía su revelación divina. Lastimosamente algunos engrosan su corazón y no la aceptan.